el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo por los pecados de toda la humanidad. Tenemos en quién depender. Aleluya. Y Él tiene respuesta a todas nuestras necesidades y a todas nuestras inquietudes, porque Él lo ha prometido y es imposible que Dios mienta. Aleluya. Él es el Todopoderoso y no hay nada difícil ni imposible para Dios. Hoy constantemente te invitamos que no dejes de congregarte como muchos lo hacen, sino que venga a la palabra de Dios, donde te va a confrontar, de donde te va a dar fortaleza, restauración y vida nueva. Es el Señor que te está llamando a que te acerques a Él. Y si tú te acercas a Él, tendrás respuesta para toda situación que estés enfrentando. Es aquí donde tú vas a recibir liberación. Es aquí donde tú vas a recibir restauración de parte de Dios. Es aquí donde tú le entregas tu vida al Señor ahora. Y el Señor va a reinar en tu vida cuando tú tomes la decisión de que Él puedes entrar en ti. El mundo te dice odia. Dios te dice ama. El mundo te dice que tomes la venganza por tus propias manos. Dios te dice dejar lugar a la ira de Él y a su venganza. Esa es la justicia de Dios. Él te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No pagues mal por mal a nadie. Wow. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Esa es la doctrina, ese es el mandamiento. Pero para esto, hermano Hansel, tenemos que ser capacitados por Dios. Un nuevo corazón, que ahí es que viene el arrepentimiento. Sí. Entonces viene el gobierno de Dios a nuestros corazones, que nos capacita para hacer esto, porque somos participantes de su naturaleza divina. Echar vuestras ansiedades sobre Dios, porque Él tiene el cuidado de vosotros. Cuidado de aquellos que le recibieron. Cuidado de aquellos que permitieron que Él gobierne en su vida. No de todo, sino aquellos que se acercaron a Él con un corazón humilde, quebrantados y humillados delante de su presencia, reconociendo su condición de vida. Y ahí es donde el Espíritu Santo comienza a trabajar, a obrar en tu vida. Y entonces ahí es cuando sale renovado, edificado y transformado por el poder del Espíritu Santo gobernando todo tu interior. Para poder superar la aflicción que le agobie en un momento dado. En el Salmo capítulo 34, versículo 19, dice que muchas son las aflicciones del justo. Pero ¿qué dice más adelante el texto? Pero de todas ellas le librará Jehová. Hay respuesta para la aflicción. Hay respuesta para la depresión. Hay respuesta para la ansiedad. Hay respuesta para las cargas. Hay respuesta para toda situación difícil que atraviesa el cristiano. Dios tiene la salida, Dios tiene la respuesta. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios le bendiga grandemente. Bienvenido una vez más a este canal, en el cual estaremos impartiendo un tema muy poderoso para la gloria del Señor y para que ustedes sean edificados. Y con esta introducción vamos a empezar ahí con mi hermano Emmanuel Johnson. Amén. Y mi nombre es Pedro Alejandro Cueva Capellán. Y hoy vamos a empezar con el tema del reino de Dios. Mi hermano Johnson, ¿qué es el reino de Dios según la palabra de Dios? Amén, amén. Dios bendiga a los amigos, a los hermanos que nos ven, que van a disfrutar y van a consumir este video con este poderoso tema, como ya nuestro hermano Hansel acaba de mencionar. Realmente, hermano Hansel, del reino de Dios se habla en toda la Biblia, y estadísticamente es el mensaje del cual Cristo más habló. Cristo habló de muchas cosas, pero de lo que más habló a sus discípulos y habló a los que no eran sus discípulos fue del reino de Dios, o del reino de los cielos, según el contexto bíblico a estudiar. Sencillamente, el reino de Dios es el gobierno de Dios aquí en la tierra.
Es el gobierno celestial, el cual se manifiesta en lo que es gobernar a los hombres en el corazón. Todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo como Salvador, está operando en nosotros, en nuestros corazones, el gobierno de Dios por medio del Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para la promesa, las arras, son las arras de nuestra herencia, como dice Efesios capítulo 1, versículo 14, que el Espíritu Santo con el cual fuimos sellados es las arras de nuestra herencia, o sea, es la garantía de las cosas venideras que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. Y el reino de Dios, como usted dijo ahorita, es un tema de doctrina principal y fundamental, doctrina primaria, ya que Cristo, cada vez que se acercaba a sus discípulos, se sentaba con ellos, sea a comer, sea a enseñarles, sea en la evangelización, sea en las parábolas, siempre mencionaba el reino de Dios. Y cabe destacar, hermanos Hansel, como hablábamos anteriormente, que el reino de Dios lo podemos definir tanto como morada celestial en nuestra vida, la morada de Dios, y como el gobierno de Dios en nuestros corazones, como dijimos ahorita, guiando y reinando nuestra vida. Amén. Cristo dijo en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así empieza el Señor su ministerio terrenal, evangelizando al pueblo con este mensaje. Lo primero que le dice es: el tiempo de la salvación para ustedes, el perdón de los pecados para ustedes, ya llegó. Wow. El tiempo se ha cumplido. Recuerda, como dice el libro de Gálatas, que Cristo viene en el tiempo determinado por el Padre, nacido de mujer y nacido bajo la ley, porque ya Cristo había sido prometido. Sí. Isaías profetiza del Mesías 750 años antes. Antes de Cristo. Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 53, Isaías capítulo 61 y 65. Todos estos pasajes de la Biblia hablan de el reinado del Mesías, el Mesías prometido, la cual el Señor había dicho: yo le proveeré a ustedes de un Salvador que va a redimir sus pecados. Wow. Los pecados de Israel. Y a ti, Belén, de ti saldrá un guiador, un Salvador, que perdonará al pueblo de sus pecados. Sí. Entonces, cuando Cristo viene, Él mismo pronuncia esta palabra, dando a entender que en Él se cumplían estas profecías, como Él dijo en Lucas 4, 16 al 18, diciéndole al pueblo, a los religiosos, diciéndole a todos los que estaban presentes en la sinagoga, cuando Él le dieron la oportunidad de leer el libro de los profetas y la ley, Él dijo: delante de ustedes hoy se cumple esta profecía que se había dicho en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Adán. Dios mismo habló en Génesis 3:15 de Cristo. Sí. Deuteronomio 18:15, Moisés dijo que Dios iba a levantar un guiador, un libertador, un profeta como él. Hablando del tipo de profeta, pues Moisés fue un libertador. Sí. Moisés fue un guiador, fue un pastor. Entonces, Cristo venía a guiar. Similitud. Un símil. Entonces, Moisés dice, de nosotros, de esta descendencia, Dios va a levantar profetas como yo. Deuteronomio 18:15. Hablando de Jesús, del reinado de Dios. Hablando del reinado de Dios por medio del Señor Jesucristo. Wow. Entonces, todas esas profecías apuntaban a Cristo. En Él se cumplen todas. Por eso Él dice en Marcos 1, 14 y 15, el tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado. Se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Inmediatamente Cristo empieza a dar evidencias.
En Lucas 4 él habla de la afirmación de su poderío, de su gobierno, y él comienza a decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para sanar, para libertar, para predicar las buenas nuevas, que es el evangelio del reino. Amén. A pregonar libertad a los cautivos, a sanar a los enfermos. Entonces el reino de los cielos también significa que junto con el evangelio también hay milagros, prodigios, señales, y podemos ver a Jesús no solamente predicando el evangelio y muchas personas lo siguen, sino que también muchas personas son libertadas de los demonios, claro que sí. Enfermos son sanados, y es el gobierno de Dios en el corazón de aquellos que le recibieron. Realmente, hermano Hansel, fueron tantas las evidencias, sí, y son tantas las evidencias que Cristo mostró con poder, como dice Hechos 10:38, sí, que él andaba liberando a los oprimidos por el diablo. Porque una de las primeras evidencias que vemos es el atar a los demonios y echarlos fuera. Wow. Los demonios, cuando veían al Señor, y nadie podía lo conocían. Hacer eso en ese tiempo. Nadie. El único que tiene autoridad sobre los demonios es Dios. Y como Cristo es Dios, ¿verdad? Por eso el Dios, sí, que anduvo entre nosotros, el verbo hecho carne, que anduvo entre nosotros, ellos lo conocían. Por eso es que los fariseos en una ocasión le dicen: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Y yo le dije: no, el reino de Dios está entre vosotros. Está entre vosotros ya. Y a Juan el Bautista le dijo: miren cómo los demonios salen de los cuerpos, cómo los enfermos son sanados, cómo los ciegos ven. El reino de Dios está entre vosotros. Está entre vosotros. Pero cuando él le estaba predicando a los judíos, y los judíos no entendieron el día de su visitación. No lo entendieron. Y por eso fue que él dice Juan: a lo suyo vino, pero no le recibieron. No le recibieron. Pero todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, sino a todos aquellos que le recibieron, le dio potestad de ser llamados hechos hijos de Dios. Y entonces fueron sellados con el Espíritu Santo, y ahí está Dios gobernando por medio de su Espíritu Santo en la vida de todos aquellos que recibieron a Cristo como Señor y Dios y Rey y Salvador. Amén. Gloria al nombre del Señor. Eso es poderoso. Sí. Hermano Hansel. Y cabe destacar algo muy importante, y también para que los amigos y muchos hermanos que a lo mejor puedan tener esa pequeña duda sobre el ministerio de Jesús. Jesús no vino como rey. No. Jesús vino como Salvador. Él vino a buscar y a salvar lo que se estaba perdiendo. Él mismo lo dijo. Por eso, en un momento dado, muchas personas de los que le seguían, incluso sus discípulos, tenían la inquietud de que él iba a ser un rey al estilo David. Por eso en un momento dado, los hijos de Zebedeo van donde él, en un pasaje de la Biblia habla de que fue su madre, y en otro pasaje habla de que fueron ellos mismos a pedirle al Señor. Cuando empieza a reinar, estar uno a la derecha y otro a la izquierda, y el Señor le dijo: ustedes no saben lo que piden. Porque el Señor mismo no vino a reinar en ese tipo. No. Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido, a dar su vida en rescate por muchos. El reinado del Señor ya en gloria, ya glorificado, donde le veremos tal como Él es, será en el milenio y en la eternidad. En el milenio y en la eternidad. Exactamente. Ya ahora mismo el Señor está en su posición de gloria como antes de venir a salvarnos a nosotros. Como dice la Escritura, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. En ese momento Él estaba en su glorificación. Inmediatamente llega el tiempo para venir a salvar a los hombres, el tiempo que Dios había determinado. Entonces, Él se vacía de su gloria. Dice de Filipenses que Él toma forma de siervo. Toma forma de siervo. Semejante a los hombres se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y entonces, Dios le glorificó. Exactamente. Entonces, Él vino en forma de siervo, pero a sí mismo se humilló, tomando nuestro lugar. Pero cuando Él resucitó,
ascendió a los cielos y volvió a tomar su lugar Vuelve a como tomar su rey lugar. del universo. Amén. Y gobernador de aquellos que le recibieron. Amén. Entonces, en su segunda venida, Él viene como el Rey de Reyes Y Señor de señores, y va a reinar aquí 1000 años con sus santos. Y luego de ese reino milenial, entonces Él toma la posición de juez, hermano Hansel. Cristo mismo es que va a juzgar a los pecadores no arrepentidos, por cuanto Él testifica al pueblo de que el Padre dio todo el juicio al Hijo, le dio toda la potestad de juzgar. Él se sienta en su trono de gloria, juzga a los pecadores no arrepentidos, dicta sentencia, condenación eterna, y luego entra a ese periodo eterno a reinar con sus santos, con lo que Él salvó, aquellos que Él compró con su sangre, y estaremos con Él por toda la eternidad. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hay una historia que sucedió en el 1860 en Estados Unidos. Muchas personas inmigraban a Estados Unidos y se dice que allá lo ponían en las plantaciones. Pero después, en el 1863, se dice que Abraham Lincoln tomó la presidencia y él firmó un decreto llamado la emancipación. Y comenzaron los guardias a proclamar y a decir que todos los esclavos podían ser libres. Y comenzaron los guardias del norte a decir que todos los esclavos podían ser libres. Cuando Abraham Lincoln firmó ese decreto, fueron libres un grupo que escucharon esa buena noticia, pero hubieron millones que siguieron siendo esclavos. Los estados del sur toditos eran esclavos y trabajaban en la plantación. Pero sucedió que a medida que el estado del norte avanzaba, iban predicando esas buenas nuevas para que aquellos esclavos puedan ser libres. Y muchos de ellos dijeron, nosotros no queremos ser libres porque nosotros vivimos de esto. Y permanecieron siendo esclavos. Pero hubieron otro lugar donde no se predicó, o sea, donde no se anunció esa buena nueva de que Abraham Lincoln había firmado un decreto donde todos los esclavos podían ser libres, y muchos murieron siendo esclavos sin escuchar que ellos podían ser libres, lamentablemente. Pero también una similitud con esta historia es que ellos, aquellos que fueron libres, que escucharon la buena noticia, no tuvieron que hacer nada para recibir la libertad de la esclavitud. No es por obra, no es por nada que nosotros hayamos hecho para ganarnos el favor de Dios. No hay nada que podamos hacer. Es simplemente por su gracia y su misericordia. Claro. Hace 2000 años alguien vino aquí a la tierra a reinar en nuestro corazón, dando su vida por nosotros, firmó el nuevo pacto Con sangre. sino con su propia sangre. Amén. Y su nombre, Cristo Jesús. Amén. Y Cristo viene a reinar en los corazones Amén. de aquellos que le recibieron. Gloria Los a Dios. judíos no le recibieron, pero la Biblia dice, nosotros que le hemos recibido, Él ha venido a reinar por medio del Espíritu Santo, guiándonos todos los días en nuestro caminar y gobernando en nuestro corazón. Amén. Y a eso fue que vino Cristo. Y hoy nosotros hablamos de estas buenas nuevas, de que el reino de Dios se ha acercado a tu vida y ha venido a traer buenas nuevas de salvación. No solamente vino a sanarte, no solamente vino a hacer el milagro en tu vida. Lo más importante y lo que Jesús vino a hacer es a salvar tu alma, Amén. a librar tu alma. Aquellos en aquella plantación no recibieron las buenas nuevas, pero tú hoy estás recibiendo la palabra de Dios para que te arrepientas. Jesús dijo, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Amén. Y hoy Dios te llama al arrepentimiento. Amén. Hermano Hansel, cabe destacar, y muy importante, usted hablaba de esta historia, la salvación es de Dios. La salvación es una obra que depende totalmente de Dios. Totalmente. El hombre no puede autosalvarse. La salvación no se compra, no se gana. La salvación no se adquiere por méritos humanos, sino por los méritos de Jesucristo. Salmos 3:8 dice que la salvación
es de Jehová. Jonás 2:9 dice que la salvación es de Jehová. Él provee de la gracia, Él proveyó al Cordero, que es su Hijo, para limpiarnos de todo pecado y librarnos de toda maldad. Cristo es la propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación quiere decir la ofrenda. Él mismo es la ofrenda por nuestros pecados. Él mismo expió nuestras culpas. La palabra expiación significa pago de culpas, que la deuda fue cancelada. De hecho, hermano Hansel, la misma fe para creer en Cristo y en su sacrificio la provee Dios. Dios provee de la fe para que creamos en su Hijo para salvación. O sea, nosotros no hicimos nada. Sencillamente creer que somos pecadores, que no teníamos perdón ni salvación sin Jesucristo, y eso nos ha colocado a nosotros en un lugar glorioso al lado de nuestro Señor Jesucristo. Como dice la Escritura, estamos sentados en los lugares celestes juntamente con Cristo Jesús, espiritualmente hablando, y esperando nuestra redención, hermano Hansel, que en cualquier momento se puede manifestar, y cuando seamos redimidos de este cuerpo y de esta tierra, entonces ahí está completa nuestra salvación. Porque para que la salvación sea completa necesitamos la redención de este cuerpo y de esta tierra. Necesitamos ser revestidos, como dice el apóstol Pablo, de inmortalidad. Este cuerpo es mortal, va a perecer, en cualquier momento podemos partir a la presencia de Dios, dejar esta morada terrestre, pero entonces el Señor nos va a revestir de un cuerpo glorificado, inmortal e incorruptible, que ya no peca, no muere, no envejece, no se enferma y no se somete a la gravedad, semejante al cuerpo que tiene Cristo Jesús y el que tiene los ángeles. Y eso, mi hermano, hablando de la salvación, del gobierno de Dios en nuestra vida, que es parte para poder entrar al reino de los cielos, es que Dios no te está obligando a que vengas a Él. Dios no obliga a Mira nadie. qué bien lo que estamos hablando para la gloria de Dios. Son buenas nuevas, son hermosas nuevas de salvación que te estamos hablando. Dios no te está obligando a que vengas a Él, pero sí Dios te llama y Él dice: yo estoy a la puerta. Amén. Y si alguno escucha mi voz y abre la puerta de su corazón, fíjese que Dios te ha dado dominio propio, no obligándote, aunque Él es soberano y puede hacerlo. Dios está llamando a alguien que venga arrepentidos y se vuelva de sus malos caminos a Él. Porque cuando entramos al camino, entonces donde le damos la autoridad a Dios para que Él gobierne nuestra vida. Amén. Nosotros Amén. no podemos ir a tu casa y tocar la puerta y entrar, seríamos indecentes. Pero aquel rey que quiere gobernar en tu corazón para que no te pierda para siempre, está a la puerta llamando. Y si tú lo dejas entrar, Él va a entrar y con su Espíritu Santo te va a transformar. Pero tú tienes que dejar que Él transforme tu vida por medio del Espíritu Santo. Amén. Él lo dijo claro: a los suyos vino y no les recibieron, pero más aquellos que les recibieron, Los que creen en su los nombre. sellaron Claro. como propiedad de Dios. Fueron adoptados hijos. Adoptados. Nosotros somos hijos de Dios por adopción. Por adopción, por su gracia, por su misericordia. Amén. No por obra que nosotros hayamos hecho, sino por su amor que se ha extendido. Hoy, no queriendo que te pierdas, sino que procedas al arrepentimiento. Y de eso se trata el reino de Dios en nuestra vida. Tú comienzas a ser transformado, edificado, tu conducta, tus frutos se ven que Dios ha hecho la obra en tu vida. Amén. Pero tú tienes que dar el primer paso, tomar la decisión y decirle: Señor, heme aquí, transforma mi vida, cámbiame, renuévame, edifícame, transfórmame, lléname de tu presencia, bien y gobierna todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. Tú tienes que humillarte delante de la presencia del Señor y reconocer tu condición de vida. Cuando un borracho no reconoce que es borracho, lamentablemente seguirá siendo borracho. Pero una vez que reconoce su condición, entonces se arrepiente y se vuelve a Dios. Dios le da el poder y la autoridad para rechazar toda oferta del diablo.
Es como una persona que te enferma. No es necesario simplemente creer que hay un hospital donde hay un médico que puede curar tu enfermedad si está enfermo. Es necesario ir allá. Y muchas veces el médico te va a decir, tú estás enfermo, tú tienes una X enfermedad. Y muchas veces ni siquiera lo van a creer. Pero de una vez que va al médico y te dan el diagnóstico, entonces tú procedes para que el médico te dé la medicina para tu enfermedad. Y ese es el problema de muchos hoy en día, que no reconocen que están enfermos, que su alma está enferma por el pecado y que solamente la sangre derramada en la cruz del Calvario te puede limpiar de todo pecado, de toda maldad. No quieren humillarse de la presencia delante de la presencia del Señor. Y el Señor no te está esperando con un bate para azotarte por los pecados que tú hayas cometido. Dios te está esperando con los brazos abiertos para reinar en tu vida, con prodigios, milagros en tu vida y en tu corazón y en tu familia. Dios no solamente quiere sanarte, libertarte. Dios quiere salvar tu alma del infierno. Aleluya. Pero tú tienes que reconocer tu condición de vida y venir a Él, y entonces Él te va a limpiar, te va a sellar con su Espíritu Santo y comenzará a caminar conforme a su voluntad. La Biblia dice que somos nueva criatura. Amén. Cuando venimos a Cristo. Amén. Claro. Y que si no nacemos de nuevo, no vamos a poder entrar al reino de los cielos. Es lo que Jesús le dijo a Nicodemo: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y eso fue una conversación muy donde Nicodemo pudo comprender, porque dice la Escritura que luego fue discípulo del Señor, aunque en oculto, por miedo a las autoridades, a ser expulsado de la jerarquía del Sanedrín que tenía, porque estaba prohibido creer que Jesucristo era el Mesías. Wow. Pero él como quiera creyó en él, aunque en oculto. De hecho, defendió a Cristo cuando lo mandaron a apresar. Sí. El mismo Sanedrín lo mandó a apresar, que los alguaciles dijeron: no hemos escuchado nunca a hombre así hablando. Y lo acusaron a ellos, a los alguaciles, de ser también engañados. Nicodemo defendió a Jesús. Y cuando Jesús muere, Nicodemo es que financia lo que es embalsamar el cuerpo e incluso el terreno. Y todo eso Nicodemo tuvo mucho que ver, y con las hierbas aromáticas que embalsamaron a Jesús en su sepultura. O sea, era un discípulo de Jesús, Nicodemo, pero Jesús le dijo esas palabras y él se arrepintió de sus pecados. Y ahí es que viene entonces la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que nadie se pierda, pero el ser humano tiene una decisión. El ser humano se pierde por rechazar a Cristo Jesús, rechazar al único que te puede salvar. Él dio su vida por ti en la cruz para que ya no te pierdas, para que tus pecados sean perdonados. Necesitas al Salvador. Si no aceptas al Salvador, te condenas para siempre. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y la palabra rehusar es, hermano Hanser, negar, rechazar al único que te puede salvar. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. 29. Santo Dios. Y eso fue lo que hicieron los fariseos. Eso fue lo que hizo el pueblo judío, que negaron a Jesús, lo rechazaron. Pero la palabra de Dios nos enseña que nos volvamos de nuestros mal caminos y nos volvamos a Dios, el cual es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Juan el Bautista dijo: yo lo bautizo en agua para arrepentimiento. Pero Jesús, él dijo: pero el que viene tras mí, él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahí fue cuando le dijo: tiene que nacer de nuevo, Nicodemo. Claro. Tiene que nacer del agua y del Espíritu Santo. Queriendo decir, todos aquellos que se humillan delante de mi presencia y reconocen su condición de vida, yo voy a entrar en su vida y la voy a transformar. ¿Por qué? Porque le dieron permiso de poder entrar a gobernar en su vida, en su corazón y en su familia.
¿Qué fue lo que dijo José? No sé ustedes si seguirán en su paganismo, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y eso es lo que el Señor quiere, entrar a tu casa, entrar a tu vida, organizar tu familia, tu matrimonio, el cual Satanás viene a matar, a hurtar, a destruir. Y al mismo que le sirve en el mundo, es el mismo que te maltrata, te ultraja y te quita tu matrimonio, tu familia, que es el diablo. Amén. Pero Dios, cuando venimos aquí, nos hace nueva criatura, nos transforma, nos guía por amor a su nombre, nos da un poder y dominio propio para rechazar toda oferta del diablo, para estar firme contra toda acechanza del enemigo, para vivir guiado por el Espíritu Santo, para que Dios gobierne nuestra vida. Y eso es lo que quiere hacer el Señor contigo hoy. Amén. De acuerdo, hermano Hansel, con lo que usted está explicando, con lo que usted ha expresado, fíjese que el mensaje central de toda la Escritura es Jesucristo. Cristo. Y juntamente con nuestro Señor Jesucristo, la doctrina más antigua es la doctrina de la redención de los pecados. Como dice segunda de Pedro, el apóstol habla de que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo por los pecados de toda la humanidad. Desde que Adán y Eva pecaron, todo el mensaje vez tras vez que Dios repite a la humanidad es el mensaje de la salvación. Es Dios llamando al arrepentimiento, al cambio de mentalidad. Y Él proveyó al mundo del Cordero que quita el pecado del mundo. Por eso el profeta Juan, cuando ve a Cristo venir, Juan 1:29, le dice a los que estaban alrededor de él: he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los judíos sabían muy bien el significado del Cordero inmolado, porque en la antigüedad, en el antiguo pacto, tenían que sacrificar corderos para remisión de los pecados, para cubrir los pecados. Pero en este caso viene el mismo Cristo a ser sacrificado por los pecados de toda la humanidad. El sacrificio perfecto, como dice Hebreos y como pronuncia Hebreos 7:25, que Él está sentado a la derecha del Padre intercediendo por todos los que por medio de Él se acercan a Dios, hablando de la perfección de su sacrificio y que Él funge como sumo sacerdote perpetuo para siempre. Para todos aquellos que se acercan a Dios por medio de Él. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Y fíjese, hermano, que hablando del sacrificio perfecto, desde el principio Dios comienza a mostrarle a la humanidad de que quiere una comunión, una relación, que aunque Adán y Eva pecaron y el pecado se multiplicó a todos los hombres, en el principio, cuando ellos desobedecieron a Dios, lo primero, en vez de Dios matarlo por la desobediencia, lo cubrió. Lo que hace es que sacrifica un cordero para cubrirlo. Para cubrir su desnudez. Y ahí podemos ver cómo Dios, en vez de matarlo a ellos, mejor sacrifica a un cordero para cubrir su desnudez. Hubo un proceso de restauración en la vida de ellos. Es una similitud de nuestros pecados. Cristo ha derramado su sangre para limpiarnos, pero también podemos verlo con Abraham y Isaac. Le dice: sacrifícame a tu hijo. A tu hijo. Del cual Dios le dijo: de él te daré descendencia y llenará la tierra. Sí. Pero él obedece a Dios y va a sacrificar el hijo, y Dios lo detiene y se provee de un carnero. En vez de Dios permitir que mate a su hijo, que sacrifique a su hijo, podemos ver cómo Dios va preparando el camino, enseñándole a la humanidad del sacrificio vivo, santo y agradable, que es Cristo Jesús, que iba a ser la expiación por nuestro pecado de una vez por todas. Amén. Para aquellos que le recibieron, aquellos que creyeron en lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, les llamó hijo de Dios. Y no solamente eso, sino que fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Para guiarnos en nuestro peregrinar.
Y de eso habla el gobierno de Dios, el reino de Dios en Amén. nuestra vida. Amén. Sanando nuestras heridas más profundas. El Señor nos dice, yo soy tu sanador, pero ¿cómo Dios te puede sanar las heridas, la depresión en tu corazón? Si tú no eres hijo, somos criatura creada por Dios, pero recuerda, todos hemos pecado, estamos separados de la gloria de Dios. Pero la Biblia dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Porque yo vine a buscar y a salvar a aquellos que se habían perdido. Y el que se acerca a mí, yo no lo echo fuera, dice el Señor. Así que todo aquel que aunque haya pecado, aunque haya sido corrompido por el pecado de la humanidad o por su pecado, también es redimido cuando viene a Cristo y reconoce su condición de vida y entrega su vida a Cristo para que Él la gobierne y la guíe en este peregrinar. Amén. Y eso está hablando del reino, del gobierno de Dios en nuestra vida. No solamente con la salvación eterna, sino con milagros, prodigios y señales en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra familia. Es el Señor quien le pone, que organiza nuestro matrimonio, que afirma nuestro matrimonio, que afirma nuestra familia. Amén. Y es cuando le damos cabida, cuando permitimos que el Señor entre a nuestra vida, a nuestro corazón, lo que no hicieron los judíos, que hasta el día de hoy están en pausa, esperando todavía aquel Mesías venidero. Amén. Sin embargo, ya Cristo vino a morir por la humanidad, y aquellos que le recibieron, Dios le ha dado potestad de ser llamados hechos hijos de Dios. A ellos le pasó, hermano Hansel, lo que dice Primera de Juan capítulo 5, en su versículo 10 y 11. Ellos no creyeron en el testimonio que dio el Padre acerca de su Hijo Jesucristo. 3 veces aparece en el Nuevo Testamento el Padre hablando acerca de su Hijo, dando testimonio acerca de su Hijo. Mateo capítulo 3, Juan vio el cielo abierto y escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Es la primera vez que escuchamos la voz de Dios en el Nuevo Testamento dando testimonio de su Hijo, de que Él era el Salvador enviado a redimir a toda la humanidad. Luego vemos en el capítulo 9 del libro de Lucas, en el monte donde el Señor sube con 3 testigos para que en boca de 3 testigos cuente todo testimonio como veraz. Veracidad, claro. Sube con Santiago, Juan y Pedro al monte de la transfiguración, y ahí también escuchamos la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a Él oíd. O sea, el Padre está dando testimonio acerca de su Hijo. Pero también vemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, de que ellos escuchan la voz de Dios desde el cielo. Y Cristo dijo: esta voz no ha venido por mi causa, sino por causa de ustedes, para que crean en el testimonio que el Padre está dando acerca de su Hijo, de que Él es el Salvador de toda la humanidad. A Él oíd, a Él crean, a Él sigan, a Él obedezcan. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el único que perdona todos los pecados. Él es el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor. Y Primera de Juan capítulo 5, versos 10 y 11, dice que a aquellos que no creen en su Hijo, le dicen mentiroso a Dios, porque están diciendo que el Padre es mentiroso acerca del testimonio que dio del Hijo, que Él es el Salvador. Y la Biblia dice que el que no tiene al Hijo, tampoco tiene al Padre. Wow. Y es terrible, porque el mismo Jesús le estaba diciendo a ellos mismos, le estaba diciendo: escudriñen las Escrituras, porque ella misma da testimonio de mí. ¿Por qué no creen? Lamentablemente, que todo aquel que es incrédulo a lo que se está hablando en esta hora de la palabra de Dios, lamentablemente será el lloro y el crujir de dientes para ellos. Claro. Los incrédulos no entrarán al reino de los cielos. Y cuando habla de incredulidad, está hablando de no creer en el Hijo, en el Salvador. Esa es la incredulidad.
Hermano Hansel, y es importante también recordar que cuando Jesús empieza su ministerio terrenal, Mateo capítulo 4 versículo 16 son las palabras que él le dice al pueblo después de haber llamado a parte de sus discípulos. Él estaba llamando a los discípulos para formar su ministerio, acompañado de los 12. Primero llama a Pedro, a su hermano. Entonces a los que estaban ahí le dijo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Primer discurso de Jesucristo es mandando al pueblo a arrepentirse de sus pecados, porque el reino de los cielos estaba ya en medio de ellos por medio del rey que es Jesucristo. Se acercó el rey, vino a la tierra, estaba en medio de ellos y le está enseñando la doctrina del reino, que es el evangelio. Cuando Jesucristo ve la multitud, ya una multitud gigantesca que empezó a seguirle, entonces sube al monte acompañado de sus discípulos y se sienta a enseñarle a ellos cómo ser un ciudadano del reino de los cielos. Le empieza a dar los mandamientos. Y bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y cuando habla de los pacificadores, está hablando de aquellos que proclaman las buenas nuevas de salvación, para que aquellos que las reciban y crean en Él, entonces tengan la paz con Dios. Como dice Romanos capítulo 5 versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo hombre necesita, hermano Hansel, estar en paz con Dios. Y de la única manera que podemos estar en paz con Dios es siendo justificados por medio de su Hijo. Porque su Hijo justifica al que es injusto. Ninguno de nosotros somos justos. No somos justos en sí mismos. Somos justificados por los méritos de Jesucristo. Y Él nos hace entonces estar en paz con Dios. Entonces Dios nos recibe a nosotros, nos adopta como hijos y tenemos la vida eterna, que es lo que Cristo vino a traer. Porque Él dijo: los mandamientos del Padre son vida eterna. El escuchar los mandamientos, el vivir los mandamientos, el creer en el Hijo de Dios, tiene entonces el resultado como vida eterna. Porque la vida está en su Hijo, Hansel. Por eso dice la Biblia: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna, porque la vida la comunica el Hijo. Todos los atributos del Hijo son comunicados a nosotros, los que son comunicables, porque Dios tiene atributos incomunicables. Atributos incomunicables como la omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, su inmutabilidad que no cambia. Él es el único que puede poseer ese atributo. Son atributos no comunicables, pero la vida eterna que está en Él la comunica a nosotros cuando nos salva. Bendito sea el nombre del Señor. Pero me sorprende que cuando Jesús empieza su ministerio, Él lo que comienza a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está hablando de una preparación. Claro. Si ustedes quieren entrar al reino de los cielos, arrepentidos, tienen que arrepentirse. El arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de estilo de vida, donde el hombre se da la media vuelta y se encuentra con Dios y empieza a vivir los mandamientos de Dios y ya no anda conforme a su propia ideología. Por eso cuando Cristo empieza su ministerio, que habla de que el reino de los cielos se ha acercado, le dice a ellos: crean en el evangelio, porque la única doctrina que viene del cielo es el evangelio. No son los dogmas, no son las religiones, que el mundo está lleno de eso. Sencillamente el evangelio es la única doctrina que Dios envió por medio de su Hijo. Por eso Cristo dice: yo soy el camino al Padre. Él tiene su doctrina, Él tiene sus mandamientos. Son mandamientos que son contrarios al sistema del mundo. El mundo te dice: odia.
Dios te dice, ama. El mundo te dice que tomes la venganza por tus propias manos. Dios te dice dejar lugar a la ira de Él y a su venganza. Esa es la justicia de Dios. Él te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No pagues mal por mal a nadie. Wow. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Esa es la doctrina, ese es el mandamiento. Pero para esto, hermano Hansel, tenemos que ser capacitados por Dios. Un nuevo corazón, que ahí es que viene el arrepentimiento. Sí. Entonces viene el gobierno de Dios a nuestros corazones, que nos capacita para hacer esto, porque somos participantes de su naturaleza divina. Nosotros estamos aquí predicando las buenas nuevas y estamos hablando de un tema específico que abarca la salvación, el gobierno de Dios en nuestra vida. Pero el principal propósito es lo que dice Isaías: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Apártense de sus malos caminos y vuélvanse a Jehová, el cual es fiel y justo, para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Ahí está el cambio de conducta, ahí está el cambio de mentalidad, cambiándole la mentalidad de pobreza, podría decir, espiritual, a una mentalidad del reino, a la mente de Cristo. Amén. Y es a eso que nos llama el Señor, arrepentirnos para volvernos de nuestros malos caminos y volvernos a Dios, para que el fruto del Espíritu Santo fluya en todo nuestro interior y comencemos a andar como Él anduvo, puro, sin mancha, en santidad, con buenas conductas, dirigiéndonos a los demás para que vean y reconozcan que Dios está gobernando en nuestra vida. Amén. Y siempre nos van a reconocer por los frutos. Por los frutos sabemos quién es quién. Por los frutos sabemos, por la conducta de muchas personas, sabemos si esa persona ha cambiado de mentalidad. Pero por medio del Espíritu Santo podemos también reconocer cuando una persona es guiada y gobernada por Dios. Amén. Es así, hermano Hansel, porque de hecho la Biblia misma nos dice a nosotros que el que es discípulo de Jesucristo debe andar como Él anduvo. Así es. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, habla de esto. El que profesa ser cristiano debe andar como Él anduvo. Y Pablo le dice claramente a Timoteo: apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Dios. Y le dice claramente, porque el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. O sea, son cualidades del siervo de Dios que imita a Jesucristo, porque nosotros estamos llamados a imitar a Jesucristo, el Hijo de Dios. Así es. Y la palabra de Dios dice en Juan capítulo 13, verso 35: y en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieren amor unos por los otros. Amén. Y podemos ver cómo anda la gente hoy en día allá afuera. Amén. Que andan sin rumbo y sin esperanza, no hay confianza. Pero qué lindo es salir de este país e irnos a cualquier parte del mundo. Y si hay uno que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, y el reino de Dios, el gobierno de Dios, ha reinado Cristo en su corazón, siempre por los frutos nos conocerán. Amén. Y aunque anden ahí afuera, siempre conocerán que tú eres hijo de Dios, de que tú has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, y el día que tú te acerques a esa puerta, siempre estarán ahí presentes para ayudarte en todo lo que necesitas. Amén. Y ahí está el amor de Dios, en la unidad de cada amigo, de cada hermano que se ha arrepentido de corazón, que se ha vuelto de sus malos caminos y ha permitido que Cristo reine en su corazón. Y cuando Dios reina en nuestro corazón, hay paz, hay amor. Las personas comienzan a tratarse de una forma diferente. No es lo mismo como un inconverso o un impío allá afuera. No es el mismo trato. Pero nosotros amamos a aquellas personas y por eso hoy te estamos predicando la palabra de Dios para que te arrepientas y te unas a la familia de Cristo. Amén. Sí, porque la iglesia es una familia. Sí. La Biblia claramente lo dice, la familia de Dios, el cuerpo de Jesucristo. O
sea, mire cómo el apóstol describe, inspirado por el Espíritu Santo, la relación tan estrecha que hay entre nosotros como consiervos, hermanos Hansel, que lo comparan con la unidad que hay en un cuerpo humano, que ninguno de los miembros pueden valerse por sí solos, sino que todos son necesarios. Tenemos un rey, alguien que nos gobierna. Él es la cabeza, Cristo. Y Él ha puesto su amor, su gracia, amén, su misericordia, los frutos de su espíritu, que es gozo, paz. Y Él dijo, no te lo doy, yo no te doy esa paz como el mundo te la da. Mi paz es eterna. Amén. No es que nosotros no vamos a tener aflicciones en este reino. Nosotros vamos a trompezar muchas veces, pero el Rey siempre estará ahí para darnos una salida. Por medio de su Espíritu Santo, Dios siempre nos va a guiar para darnos la victoria en cualquier situación en la que estemos enfrentando. Amén. Muchas veces están allá afuera algunos inconversos y ni siquiera tienen quien te dé una mano amiga. Pero aquí adentro, cuando alguien se enferma, la iglesia está con ese hermano que está pasando por diferentes situaciones, está ahí, uno solo. La iglesia ora, no solamente ora, sino también que Dios pone en el corazón de los hermanos para si tienen que ayudarle en alguna patilla o algo. Siempre la iglesia está presente y ese amor lo pone el Espíritu Santo para que nosotros nos ayudemos unos a otros, porque todos somos uno en Cristo, todos nos necesitamos y todos tenemos amor uno por los otros, y ese es el reino de Dios gobernando en nuestra vida. Amén, hermano Hansel. Usted mencionó algo muy importante refiriéndose a las aflicciones del creyente. Las aflicciones en el cristiano son reales, porque Cristo lo dijo. Pero para cada una de las situaciones que nosotros atravesamos está la respuesta de Dios, la solución de parte de Dios y la salida. Por ejemplo, cuando Cristo se sentó con sus discípulos, ya despidiéndose antes de la crucifixión, en Juan capítulo 16, versículo 33, Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Ahí está el detalle, ahí está la aflicción, pero no se queda en la aflicción nada más. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, Él le dice que iban a tener esa situación, pero también le da la salida de esa situación. Confíen en mí porque yo he vencido al mundo. O sea, ustedes van a poder superar la aflicción que le agobie en un momento dado. En el Salmo capítulo 34, versículo 19, dice que muchas son las aflicciones del justo. Pero ¿qué dice más adelante el texto? Pero de todas ellas le librará Jehová. Hay respuesta para la aflicción. Hay respuesta para la depresión. Hay respuesta para la ansiedad. Hay respuesta para las cargas. Hay respuesta para toda situación difícil que atraviesa el cristiano. Dios tiene la salida, Dios tiene la respuesta. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Wow, reino. Él tiene la solución para la ansiedad. Salmo 55, versículo 22. Él dice que eche sobre Jehová tu carga. Gloria a Dios. Hay una carga. Gálatas capítulo 6, versículo 1, verso 2. Versículo 1 y 2. El apóstol Pablo dice que hay una carga que llevamos, confirmando lo que dice el Salmo. Pero dice también la Escritura, echa sobre Jehová tu carga. Wow. Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, dice el Señor. ¿Y a quién le habla ahí? Le habla también a la iglesia. La iglesia atraviesa por muchas situaciones, a veces peores que los que no son cristianos. Sí. Pero hay una diferencia, hermano Hansel. Es la actitud. Tenemos en quién confiar. Sí. Tenemos a quién clamar. Gloria a Dios. Tenemos en quién depender. Aleluya. Y Él tiene respuesta a todas nuestras necesidades y a todas nuestras inquietudes, porque Él lo ha prometido y es imposible que Dios mienta. Aleluya. Él es el Todopoderoso
y no hay nada difícil ni imposible para Dios. No lo hay. Esa es nuestra esperanza. Y es por eso que tú no puedes dejar de escuchar estos mensajes. Es por eso que tú no puedes dejar de ir a la iglesia donde puedes recibir esta palabra de fortaleza, de restauración, de renovación. Y es por eso que hoy constantemente te invitamos que no dejes de congregarte como muchos lo hacen, sino que venga a la palabra de Dios donde te va a confrontar, de donde te va a dar fortaleza, restauración y vida nueva. Es el Señor que te está llamando a que te acerques a Él. Y si tú te acercas a Él, tendrás respuesta para toda situación que estés enfrentando. Es aquí donde tú vas a recibir liberación. Es aquí donde tú vas a recibir restauración de parte de Dios. Es aquí donde tú le entregas tu vida al Señor ahora. Y el Señor va a reinar en tu vida cuando tú tomes la decisión de que Él puedes entrar en ti. No es simplemente creer, es necesario que tú tomes tu decisión y le recibas como Señor y Dios y Salvador de tu vida, para que Él pueda reinar en tu corazón, en tu vida y pueda ser transformado. Para que aquel día cuando te levantes enfermo puedas recibir la palabra de Dios en la iglesia, en la Biblia, puedas recibir y que el Señor te diga directamente: yo soy tu sanador, yo soy quien te sana hoy. Ay, que no tengo fuerza en el día de hoy, amanecí sin fuerza. Es el Señor aquí en la iglesia donde te dice: yo te doy fuerzas nuevas. Si tú no tienes fuerza, yo te doy fuerzas nuevas. Amén. El Señor no te está obligando, el Señor te está diciendo: venir a mí con todas sus cargas, cargados y trabajados, y yo lo haré descansar. El verso decía: echar vuestras ansiedades sobre Dios, porque Él tiene el cuidado de vosotros. Cuidado de aquellos que le recibieron, cuidado de aquellos que permitieron que Él gobierne en su vida. No de todo, sino aquellos que se acercaron a Él con un corazón humilde, quebrantados y humillados delante de su presencia, reconociendo su condición de vida. Y ahí es donde el Espíritu Santo comienza a trabajar, a obrar en tu vida. Y entonces ahí es cuando sales renovado, edificado y transformado por el poder del Espíritu Santo gobernando todo tu interior. Aleluya. Y esa es la voluntad de Dios. Bendito sea Ese Dios. es el deseo más grande del Señor, que ninguna alma se pierda, sino que procedas hoy al arrepentimiento. La palabra de Dios dice que si mi pueblo, hablando del pueblo de Dios, de aquellos que le recibieron, se humillaren, pero si aquellos también si claman conforme a la voluntad de Dios, Dios oirá desde el cielo. Por eso te pedimos en esta hora que ahí donde te encuentras, tú puedes clamar al Padre Celestial, porque Él dijo, aunque no en su contexto, Él dijo: clama a mí y yo te voy a responder. Si alguna cosa pidiere conforme a su voluntad, Él oirá. Delante de Él tú clamas ahora y Él te vas a responder. Aleluya. No importa en la situación en la que te encuentres, hoy este es el momento de tú ahí donde te encuentras humillarte y pedirle al Señor perdón, reconocer tu condición de vida, humillarte, y el Señor te va a levantar de ahí donde te encuentras. Aleluya. Dios va a restaurar, porque su palabra enseña que junto con su palabra, con las buenas nuevas, también Dios va a extender su mano de gracia y misericordia. Y los milagros te van a seguir las sanidades, los prodigios de parte de Dios. La palabra de Dios está siendo confirmada y será confirmada en ti cuando tú recibas a Cristo como Señor y Dios y Salvador de tu vida. Amén. Por eso hoy hacemos el llamado. La palabra de Dios nos enseña que aquellos que quieren que Cristo gobierne en su vida, en su corazón, dice, esta es la palabra de fe que siempre predicamos, que si tú confiesas con tu boca lo que ya tú crees en tu corazón, que Cristo es el Señor, y confiesa con tu boca que Cristo es el Señor, serás salvo. Amén. Porque con el corazón tú crees, pero con la boca tú confiesas lo que ya tú has creído en tu corazón. La Biblia dice que Jesús a los suyos vino y muchos le negaron, muchos le dieron la espalda a Dios, pero dice la palabra de Dios, aquellos que le recibieron, aquellos que reconocieron su condición de vida, que su alma estaba enferma por el pecado y que solamente la sangre derramada en la cruz del Calvario lo puede limpiar, aquellos que reconocen su condición y se humillan,
Dios lo va a levantar y lo va a sellar con su Espíritu Santo como su propiedad. Aleluya. Y en esta hora te hacemos el llamado. El Señor dice, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados. Acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros, dice el Señor. El Señor hoy te llama al arrepentimiento. El Señor dice, arrepentíos y convertíos a Dios, porque el reino de Dios se ha acercado a tu casa, a tu vida, a tu familia, y hoy Dios te está llamando al arrepentimiento. Ahí donde te encuentras, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Aleluya. Así que Dios te bendiga grandemente. Dios te guarde. Para salvación y vida eterna. La voluntad de Dios es que nadie se pierda. Y nosotros hoy brindamos las buenas nuevas de salvación, no para que te pierda, sino para que seas salva y venga a Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde para salvación y vida eterna por medio de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.